¿Cómo están? Buena jornada para todos. Bienvenidos a Agenda Abierta. Tema de Venezuela, hoy en análisis. Ya nuestra invitada con nosotros en esta batalla por la soberanía nacional que lleva adelante este país. Preguntamos qué lugar ocupa acabar con la impunidad golpista. Allí algunas de las posibilidades para responder, y si hablamos de Brasil, ya está confirmado, información oficial, hay un tijeretazo del 30% en el presupuesto de la educación pública y los ciudadanos salen a las calles a protestar. ¿Echará para atrás la medida el presidente Bolsonaro? Allí las respuestas, aquí los temas a continuación. Resistencia y solidaridad con Venezuela son las palabras que definen a los miembros del colectivo de protectores de la embajada, quienes llevan semanas encarando las amenazas, agresiones, cortes de energía y bloqueo de alimentos por parte de pequeños grupos opositores y agentes de seguridad estadounidenses. Este lunes la policía de los Estados Unidos irrumpió de forma ilegal en la embajada venezolana ubicada en Washington, quienes a través del uso de la fuerza entregaron un documento de desalojo a los activistas con el objetivo de posicionar de forma ilegal a un supuesto personal diplomático nombrado por Juan Guaidó. En el documento de desalojo, sin membretes ni firma, indica que Washington reconoce a Vecchio y por órdenes de este, todas las personas que están dentro de la embajada deben ser desalojadas y cualquier persona que se rehúse a obedecer dicha orden de desalojo será arrestado y procesado por violar la ley del Distrito de Columbia. ¿Representa arremetida contra la Embajada de Venezuela una nueva configuración en el derecho internacional por parte de la administración Trump para atacar a los países que decidan no cumplir con sus órdenes o mandatos? Esta y otras preguntas en torno a la política de asedio del gobierno de los Estados Unidos en Agenda Abierta. BTV dice: colectivo de protección de embajada en Washington respalda a Venezuela. Este colectivo, este escudo de protección allí mismo en el corazón de Estados Unidos, ha hecho conocer un documento manifestando su respaldo al gobierno constitucional de Venezuela en los 34 días ya que están permaneciendo en esta sede diplomática. Detallan que han colocado barreras en las entradas como medida de protección ante las amenazas de la policía de Washington. Sigo leyendo. El hecho de que la policía no haya protegido a la embajada y a los ciudadanos estadounidenses que están adentro nos ha obligado a tomar estas medidas. Esto lo explican, lo indican en el comunicado, donde dicen que esperan que se logre una solución sabia y tranquila para evitar la escalada de conflicto, y argumento que no hay necesidad de que Estados Unidos y Venezuela sean enemigos. Resolver esta disputa de la embajada diplomáticamente debería llevar a negociaciones sobre otros asuntos entre las naciones, culmina el comunicado emitido desde allí. El embajador de Venezuela en Naciones Unidas, Samuel Moncada, a través de su cuenta en Twitter, explicaba las razones de estos ataques de Estados Unidos a Venezuela. Allí las tienen en este video. Aquí pueden ver la única razón suficiente y verdadera que explica esta guerra de conquista colonial de Estados Unidos contra Venezuela. Es una operación de saqueo y pillaje similar a la de Irak, con enormes consecuencias económicas y políticas en el mundo. Lo detallaba el embajador Moncada. Ahí lo tienen. Vamos a ver ahora. Tanto se habla de la Convención de Viena sobre las precisiones legales que existen justamente sobre el artículo 22, donde se especifica el derecho de los tratados, que vamos a conocerla. Párrafo 1, ¿qué es lo que indica? Los locales de la misión, aludiendo a la misión diplomática, son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Sigo con el párrafo 2. El Estado receptor tiene obligación de proteger los locales contra intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión. Párrafo 3. Los locales de la misión, mobiliario, bienes, medios de transporte no podrán ser objeto de registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Y luego,
Hablando de los hechos ocurridos, el ataque a la Embajada de Cuba en Venezuela en el año 2002, durante un golpe de Estado contra Hugo Chávez, nos da también un antecedente histórico de cómo se ha comportado este país. Los simpatizantes de la oposición venezolana bloquearon la entrada y la salida de la embajada, destruyeron bienes, muebles e inmuebles de esta misión diplomática. Todo esto pasaba en ese momento histórico, año 2002. También hubo un corte de energía a la instalación diplomática sin autorización del Estado. Hubo una irrupción armada de 3 hombres a la embajada cubana. Por eso también hoy se evalúa en el mundo y tanto la participación de activistas, como así les llaman, como los titulan, y son personas que tienen claro en el mundo el papel que hoy está jugando su propio país y se niegan a eso. Es el caso de la organización llamada Code Pink. Es una ONG internacional que busca poner fin a las guerras en el mundo y a las ocupaciones que están siendo financiadas por Estados Unidos. Promueven desde Code Pink alternativas en materia de protección social, educación, empleos verdes y otras actividades. ¿Qué objetivo tienen? El principal, desarmar esta industria militar en suelo estadounidense y en todo el mundo. Allí tienen entonces un buen registro del momento que se está pasando hoy en Washington, en pleno corazón estadounidense, donde ciudadanos de ese origen protegen la embajada de Venezuela allí situada. María León nos acompaña, política, abogada, dirigente venezolana, hace parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, del PSUV. Tengo que decir que es mujer emblema aquí en Venezuela, no solamente a la hora de luchar por los derechos políticos de las mujeres, sino de los más desprotegidos. Me voy con ella para, con su experiencia, con su trayectoria, también aludir a este momento histórico hoy que vive la nación. Momento de plena emancipación y momento de soberanía. Vayan sumándose a través de nuestra pregunta en Twitter, agregando interrogantes, promoviendo el debate, así aprovechamos su presencia y lo aprovechamos en el mejor sentido de la palabra. Al fin, María, ¿cómo estás? Te esperábamos. ¿Cómo anda todo? Bienvenida, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. No, siempre estamos aquí pendientes y escuchándote, pendientes de cada una de las declaraciones que van sucediéndose, sobre todo en los movimientos sociales del pueblo venezolano, porque en verdad, más que en la política como tal, también te mueves siempre en el ruedo de los hechos, de la calle, de los movimientos sociales, así que la identificación por ahí es completamente distinta para un político tradicional venezolano. ¿Te lo hacen saber? ¿Te lo hacen sentir? ¿Sí? Bueno, son 62 años en la lucha popular, sindical, de barrio, cooperativista, de mujeres, o sea, todos los frentes, hasta el frente armado, porque fui guerrillera, me han convocado y yo de manera humilde, sencilla, he estado allí, estoy presente. Y quiero preguntarte si en todos estos años de tarea justamente en el ruedo social, en la arena política, te ha pasado que te habías preparado para un entorno como el que hoy está viviendo Venezuela, donde en el propio suelo de Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses salen a dar respaldo a la revolución bolivariana y a sus autoridades electas en urnas. Me parece maravilloso. Lo cantaba Ali Primera. El pueblo de nuestra América no odia al pueblo de los Estados Unidos, odia a los del Pentágono que hacen la guerra por dinero. Es una prueba de que la lucha nuestra también liberará al pueblo de los Estados Unidos. El hecho de que allá haya 40 millones de personas víctimas de la droga, de la pobreza, indica que ese régimen imperialista no solamente hace daño y asesina a millones en el mundo,
sino también al propio pueblo de los Estados Unidos. Y esta es una muestra. Salen estadounidenses a solidarizarse con la causa de Venezuela, que en este momento es la causa de todos los pueblos del mundo. No estamos luchando por intereses egoístas, como lo planteó nuestro comandante Hugo Chávez, inspirado en José Martí. Patria es humanidad. Y todo lo que hacemos, la defensa de los intereses de los más pobres, de los vulnerables, la defensa de afrodescendientes, de indígenas, de personas con discapacidad, de adultos y adultas mayores, el hecho de que hayamos puesto al niño y a la niña en el centro de las políticas de nuestro Estado, no es solo para nosotros, es que están haciendo una nueva humanidad, que ya la predijo nuestro libertador Simón Bolívar. No sé si recuerda lo del Monte Sacro, cuando él dice que aquella sociedad ha dado para todo, pero para la felicidad, para resolver los problemas del ser humano, casi nada o nada. Y que el despeje de esa misteriosa incógnita de la libertad del hombre solo será posible en el Nuevo Mundo. ¿Cuál es el Nuevo Mundo? Desde México hasta la Patagonia y el Caribe. Nosotras y nosotros somos el Nuevo Mundo. Lo que pasa hoy en Bolivia, que después de 500 años los indios asumen el poder y traen nuestra herencia comunitaria hermosa, lo que pasa en Nicaragua, en Cuba, lo que pasa en Venezuela hoy es el nacimiento de una nueva humanidad, de lo que previó Simón Bolívar. Y eso lo entienden nuestros hermanos y hermanas norteamericanos que asumen, no defienden un país, un gobierno imperialista, sino defienden un gobierno legítimo como es el de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. No solo porque es electo por nuestro pueblo y además porque nos lo dejó Hugo Chávez, nos dijo: ustedes voten por Nicolás Maduro, sino porque Maduro es un símbolo universal. Ocurre que hace 100 años ocurrió el primer gobierno de obreros, campesinos y soldados. Apenas en el 17 celebramos el centenario de la primera revolución obrera. Y para celebrarlo, Venezuela tuvo el honor de decirle al mundo que tenemos un presidente obrero. No es común, no se da en todos los países. Es un símbolo de que hay una nueva humanidad donde los pueblos se gobiernan a sí mismos. Ellos no pueden entender que los trabajadores, que el pueblo trabajador esté en Miraflores. Es absurdo para la mentalidad tanto de Europa como de Estados Unidos,
que se creen el primer mundo. El primer mundo somos nosotras y nosotros. Aquí donde ellos vienen a buscar la riqueza, aquí donde se está dando el ejemplo de armonía, de amor, de integración. Ellos usan las Fuerzas Armadas para reprimir, para oprimir al pueblo. En cambio, nuestra Fuerza Armada es toda pueblo, unida con el pueblo no armado. Esto es un ejemplo para el mundo. Están haciendo aquí la nueva humanidad. Ayer en Sochi, mientras todo esto pasaba y mientras está en gestación este proceso dentro de la nación venezolana, tenemos que decir que en Sochi se daba un encuentro entre representantes del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Rusia. Sin embargo, lejos de celebrar desde acá ese símbolo político que implicaba esa unión, por lo que justamente recordamos y rememoramos periodos de la Guerra Fría, por lo que antes justamente se tornaba inviable en momentos de máxima escalada de tensión mundial, o Irak antes. Hoy, así, los medios de comunicación están hablando de que Estados Unidos ha ordenado retirar su delegación diplomática de Irak por las amenazas que implica Irán y Siria en contra de intereses de Estados Unidos. Eso a esta hora es la mayor noticia desplegada en los titulares del mundo. Entonces, lejos de festejar que dos potencias se reúnan a hablar y que vía del diálogo acuerden restablecer mecanismos que ayudarían a la paz mundial, en redes sociales y algunas de las eminencias de la política mundial consultadas hablaban de que el futuro de los venezolanos se está viendo, dirimiendo, dirigiendo desde afuera. Quiero escucharte, María, con tu pronunciamiento sobre eso, porque tierra adentro en Venezuela tenemos claro el panorama, pero tierra afuera los medios de comunicación son quienes van marcando línea. Y ahí también Telesur quiere estar presente con la voz de los venezolanos en ese estrado internacional. Fíjate cómo interpretan ellos nuestra lucha con su mentalidad colonizadora. Por eso es que el presidente Maduro ha creado un instituto para la descolonización. Ellos no entienden que los países sean libres. Ellos no entienden que nuestra América está creando su propio camino, sino ellos ven la subordinación, es decir, como si nosotros queremos desprendernos del yugo de los Estados Unidos, que tienen 100 años llevándose nuestro petróleo a precio de gallina flaca, y solamente Chávez les puso un parado allí. Digo, aquí me pagan lo que vale el petróleo. Pero ellos piensan que entonces nosotros queremos subordinarnos a otros poderes. Todo lo contrario. Nuestro presidente eterno, comandante Hugo Chávez, nos dejó 5 grandes objetivos históricos por el cual nuestro pueblo seguía y seguía nuestro presidente. Y allí planteaba el mundo multicéntrico y pluripolar. Sí, Estados Unidos es un polo, los poderes asiáticos también lo son, Rusia es un polo, y nuestra América, con todo su potencial, se va conformando también en un polo. Por eso creó la ALBA, una unión de países de nuestra América.
el CELAC, la UNASUR, la Petrocaribe, esta misma gloria de la comunicación que es Telesur. Todo esto es la visión de Hugo Chávez de crear un polo grande de desarrollo, de unidad, ya previsto por nuestro libertador Simón Bolívar y saboteado durante 200 años por Europa, por Inglaterra y por los Estados Unidos. Pero ahora va tomando cuerpo nuestra fuerza. No es que queremos subordinarnos a nadie, queremos la unidad de los pueblos del mundo, la patria humanidad. El pueblo norteamericano lo amamos. Acuérdate que Chávez hasta hizo medidas para los pobres de Norteamérica, para alumbrar a los que se morían de frío. La calefacción brindada por Citgo. Así, para los pobres, porque nosotros, el pueblo norteamericano, es un pueblo que amamos como a todos los pueblos del mundo. Entonces, aquí no se trata de que Venezuela se subordine a ningún poder. Venezuela es independiente, soberana y libre. Se une a sus hermanas y hermanos de América Latina y el Caribe para desarrollarnos como un polo, como una potencia. Y llevamos relaciones amistosas de cooperación y ayuda con todos los pueblos de la tierra, incluido con los Estados Unidos. Si los Estados Unidos, en vez de atacarnos, me refiero al gobierno, no al pueblo que nos está defendiendo. Si el gobierno en los Estados Unidos, en vez de atacarnos y nombrarnos la ridiculez de un presidente interino encargado, no sé cómo es que ellos lo han llamado, que eso no se concibe en ninguna parte del mundo, habla con nuestro presidente legítimo, Nicolás Maduro. Llevamos relaciones con ellos, se los ha dicho. Estamos dispuestos a hablar en cualquier momento, a dialogar. Nosotros no queremos guerra, nosotras y nosotros queremos paz y buenas relaciones. Pero es que es nuevo que los Estados Unidos se beneficie de nuestro petróleo. Lo ha hecho históricamente. A mí me han dicho que las calles allá están asfaltadas con el asfalto nuestro. Tienen 100 años en eso. Y en vez de agradecernos, ahora, en vez de tener una relación amistosa con nuestro presidente Maduro, entonces quieren derrocarlo para que allí esté un vendepatria. Los vendepatrias no tienen futuro. Los vendepatrias pasan a la historia como eso, como vendepatrias, como apátridas. Los que pasan a la historia con el amor, con la admiración, con el cariño de los pueblos, son los que saben defender la gloria que Dios les ha dado. Porque cuando yo me reúno con mis camaradas, con la gente de las comunidades y consideramos por qué Venezuela tiene tanta riqueza, por qué Dios nos ha privilegiado y nosotros tenemos el macizo guayanés y tenemos
toda la riqueza del oro, porque el petróleo, ¿por ¿Me estás qué nos hablando da solo de eso? ¿No me estás tanto? hablando de este sol tremendo todos los días para cultivar una tierra fértil? ¿No me estás hablando de la montaña con esa agua bendita que baja todos los días desde ahí? México tiene en marcha modelos ambientales en este momento, un protocolo de emergencia, porque hace 4 días que el cielo está completamente contaminado y se ve muy poquito de un lado al otro. Situaciones que en Venezuela no están ocurriendo. Y además de eso, tiene un corazón enorme en sus mujeres como el tuyo, María. Pero por eso digo... No te quedes afuera si tampoco Dios, con el valor humano. Si Dios nos ha dado esto, es porque sabe que somos un pueblo capaz de defenderlo. Por eso nos ha privilegiado, porque sabe que lo que tú me estás diciendo, al lado de la riqueza material, nos dio una riqueza espiritual envidiable. Aquí está presente toda nuestra herencia indígena. Yo hablaba con Noelí Pocaterra, ese símbolo de nuestros pueblos originarios, y me decía: María, si hasta los 10 años yo viví en el socialismo, en nuestras comunidades se vivía comunitariamente, y esa herencia de nuestros pueblos afrodescendientes, de nuestros pueblos indígenas, todo eso que conforma nuestro modo de ser y de amar, porque lo repito, amamos a todos los pueblos del mundo. Eso nos distingue, y eso también, como la riqueza material, nos las ha otorgado Dios. Somos un pueblo que ama, que lucha y que está dispuesto, señores imperialistas, a defender esta riqueza y esta belleza que Dios nos ha dado en herencia. Ustedes la ven a María así, la ven hablando en este tono, la ven hablando hasta ahora, que a lo mejor hay niños todavía en la casa porque van por la tarde al colegio, de lo contrario los que van a la mañana ya están en ese espacio. Y yo quiero decirles que María conoce la lucha y sabe el tono apropiado para cada uno que está diciendo de María León. Y te citan. Tú dijiste, quitarles la inmunidad es como suave. Yo insisto en mi propuesta de un tribunal popular. Quiero, por favor, preguntarte por qué en ese espacio de lucha, los medios de comunicación diciendo arrastran la inmunidad de parlamentarios en Venezuela. ¿Y quién lo hace? El régimen de Nicolás Maduro. Quiero ya con esto finalizar nuestro debate. Me parece que el punto es importantísimo para que lo toques, por favor. Nuestro comandante Hugo Chávez, entre todo su legado, nos dejó un instrumento que es la constituyente. Recuerda que él comenzó llamando a una constituyente. Estos señores que quieren que este país viva en guerra, que no entiende que toda esa riqueza se la quieren apoderar las transnacionales que pretenden dominar al mundo, han declarado una guerra para, a través de justificar una situación, una guerra civil, una situación muy difícil,
justificar la presencia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en nuestro territorio. Es más, le acaban de escribir una carta. Esto es insólito. Yo no creo que en ningún país del mundo toleren, yo digo a Turquía, por ejemplo, que uno de sus hombres o sus mujeres haga esto de escribirle a un poder extranjero una carta para que lo invaden. ¿Qué le pasaría? ¿Ah? Que a cualquiera en Rusia, en Estados Unidos, ¿qué le haría el gobierno en los Estados Unidos a uno de sus habitantes si sale a escribirle una carta a un poder extranjero para que lo invaden? Entonces, a mí me parece que quitarle la inmunidad, que se la quitamos legalmente, no la arrastramos, es el poder originario, el poder constituyente, basado en nuestras leyes, votadas por el pueblo venezolano, el que acuerda quitarle la inmunidad, que además tenían inmunidad para el ejercicio de las leyes y de la protección y del control en el pueblo venezolano, no para traicionar a la patria. Nadie tiene inmunidad para eso. Entonces yo pido que nuestro pueblo los juzgue, no como algunos creen que tomemos justicia por las propias manos. No, que el pueblo que ya se está dando. En el Junquito, yo allí lo relaté, una comunidad tomó a los guarimberos, los juzgó y se los entregó a la justicia. Eso es lo que yo pido, que se hagan tribunales populares, que sea el pueblo el que dictamine, porque ¿qué les duele a ellos? ¿Por qué hacen eso? Lo único que les interesa son los euros, los dólares que les pagan, la riqueza. Entonces yo propongo juicios populares y confiscación de los bienes. Tienen demasiada riqueza robada al pueblo de Venezuela que debe ser confiscada, porque mira, así es que ellos están procediendo, nos roban siglos, nos roban miles de millones que tenemos en los bancos para comprar medicina, para hacer operaciones a los niños. Y nosotras y nosotros tenemos que actuar con el poder que Chávez nos dio. Empodérense, ejerzan el poder. Y en este instante debemos ejercerlo contra los antipatria, contra los apátridas, juzgarlos, hacerle un juicio popular y entregárselo a la justicia para que sean castigados. Yo le pregunto a cualquier pueblo del mundo, ¿qué harían ustedes con quien vende a su patria? Y yo tengo otro llamado, querida, y gracias por esta oportunidad. Yo viví la época, porque tú sabes que voy a cumplir 82 años el 22. Yo viví la época cuando aquí recibimos a todos los que venían de Europa descalzos, sin nada, a los
portugueses, a los italianos, a los españoles, huían de la Segunda Chilenos, Guerra. argentinos. Esa fue una huyendo de la dictadura. Huyendo de la dictadura, chilenos, argentinos, peruanos, todo aquí. Nosotros somos 30 millones, pero de ellos hay 10 que no nacieron aquí, que vinieron, porque Venezuela es como una madre que le abre los brazos a cualquier hombre y a cualquier mujer del mundo. Y yo le pido a esos que vinieron y que hoy viven aquí, que esta patria los cobijó, que hoy tienen propiedades en Italia, en Portugal, en Francia, en todas partes, dígame en España, las propiedades que tienen, que lograron con nuestro petróleo. Yo les pido, las colonias que viven aquí, que se pronuncien contra el imperio norteamericano y contra sus gobiernos, servirles al imperio, porque Venezuela es la madre de ustedes también. Hemos preguntado en Twitter, ¿qué lugar ocupa acabar con la impunidad golpista? Y miren lo que responden ustedes. 83% dice que es una tarea crucial. Solo un 4%, María, dice que no es relevante. Un 6% dice que es poco relevante y un 7% dice que no importa. La cuestión aquí, hay un 83% que en redes sociales, que aún no es el espacio por excelencia para este tipo de debates, pero nos arriesgamos y lo pusimos, qué lugar ocupa acabar con la impunidad golpista, y sin embargo ustedes miren cómo han ido sumándose y dando su parecer. 83% dice, hoy la tarea crucial en Venezuela es echar abajo la impunidad golpista. Nos pasamos un poquito de horario, lo tengo claro, valía la pena, abríamos el espacio para el análisis, y hablar y analizar hoy temas de Venezuela implica esto, no quedarnos con los tiempos breves, sino dar espacio también a que surja esa batalla de ideas, esos pronunciamientos. Ahí tenían uno por parte de María. Se viene la pausa rápida. María León nos acompañó, dicho emblema de la lucha de la mujer venezolana, y no solo en el terreno político, sino es mucho más amplio la cosa. No nos quedemos solo con la política, sino digamos que es amplia su lucha en el terreno social. Así todos también estamos comprendidos ahí. Pausa rápida, volvemos. María, muchas gracias. Cariño eterno, mi amor. En Brasil, miles de estudiantes, profesores y profesionales de la educación saldrán a las calles para rechazar el anuncio de recorte del 30% en el presupuesto de educación pública. El ministro Abraham Weintraub afirma que la medida es necesaria para contener un supuesto reguero generalizado en las universidades e institutos federales. Debido al congelamiento de gastos públicos con salud y educación por 20 años, aprobado por la gestión de Michel Temer, el sector ya empezó el año con $7 millones a menos. Si se confirma el recorte para el segundo semestre de este año, al menos 15 universidades federales anunciaron que cerrarán hasta el final del 2019. Por ello, este miércoles fue definido como el Día de la Huelga Nacional en Defensa de la Educación, con manifestaciones en más de 10 estados brasileños. Contra el gobierno de las armas, de la censura, de la dictadura. Entonces estamos organizando un levante de los libros, porque tenemos que decir no a la censura, no al recorte y no a este gobierno autoritario. El movimiento puede dar inicio a una nueva ola de ocupaciones de universidades e institutos, similar a los vividos en 2016. Los universitarios protagonizaron el mayor movimiento de ocupación de escuelas de la historia de la América Latina. Hoy, en Agenda Abierta, hacemos foco sobre las políticas de ataque a los servicios públicos promovidas por el gobierno de Jair Bolsonaro y a la resistencia expresada por el pueblo en la huelga general por la educación.
¿Qué dice Brasil de Fato? Pueblo en la calle puede revertir este cuadro. Pueblo en la calle. Eso lo afirmó la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación. Con más de 50 entidades que se van a sumar al paro del día de hoy, que representan tanto la red pública como la esfera privada de trabajadores, Heleno Manuel Gómez de Araujo Filho aclaró que este 15 de mayo en principio sería una fecha para protestar contra esta reforma de pensiones, pero con el anuncio de los recortes se convirtió en un día nacional en defensa de la educación y hace parte de la agenda de movilización para una huelga general contra el gobierno bolsonarista. Estamos hablando de un paro general para el próximo 14 de junio, ahí la fecha precisa. En las redes sociales ya se multiplican las fotos, los videos de las actividades que empezaron por todo el país. Mi día está diciendo la juventud es revolución. Estudiantes, en este caso de Tocantins, en el norte de Brasil, están ocupando el portón principal de la institución, respondiendo justamente a este tijeretazo que han hecho al presupuesto educativo. También en la Universidad de Río Grande del Norte, noreste del país, estudiantes cerraron la entrada de la universidad desde la madrugada. La clase de hoy es en las calles. Estudiantes de la Universidad Federal de Sergipe hicieron una versión de la canción Bella Ciao de combate al fascismo, la recuerdan, en Italia, usando palabras de orden contra los ataques a la educación. Allí entonces un panorama rápido de lo que va pasando a esta hora en Brasil. Además, en otros temas, tarde de ayer, Superior Tribunal de Justicia concedió un habeas corpus liberando al expresidente Temer de la cárcel de manera unánime. Los jueces decidieron darle libertad provisional. Estaba detenido de manera preventiva desde el jueves pasado. Temer está acusado por la operación Lava-Jato, un caso de corrupción, de desvío de fondos en el levantamiento de una planta nuclear en Angra 3, en este caso en Río de Janeiro. Temer está siendo juzgado, tiene el derecho de libertad garantizado, un trato totalmente distinto, recordemos, al que la justicia tuvo con el expresidente Lula da Silva, que está preso a más de un año, a pesar de que su juicio ni siquiera fue finalizado, o sea que todavía no tiene sentencia. Voy a mostrarles algunos datos. Recortes en la educación. ¿A qué monto final estamos esperando llegar? 6.000 millones de dólares de tijeretazo. Además, el año empezó con un recorte del 41,9% en el presupuesto asignado. 95% de las investigaciones científicas son hechas en universidades públicas, ese dato es muy importante. 90% de las inversiones ya estaban bloqueadas, ya habían sido congelados los fondos públicos para el sector de la educación, una decisión que había asumido Temer y representa 6.000 millones de dólares menos en ese presupuesto. Además, 15 instituciones ya dijeron que podrían cerrar este mismo año si ese recorte se hace efectivo en el segundo semestre. Por esto, el tijeretazo le da de lleno de distintas maneras a cada institución. Solo en la Universidad Federal de Río, el recorte del 30% representa 28,5 millones de dólares menos para este segundo semestre, digo. Por esto hay protestas que las señalábamos y que les mostrábamos cómo van inundando las redes sociales. ¿Qué dijo el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão? No es un corte, es contingencia. Así le dicen cuando es tijeretazo, pero no. La recaudación está baja. Todos los ministerios sufrieron algún tipo de contingencia. Esperamos aprobar o poder aprobar la reforma jubilatoria. Con eso vamos a mejorar la recaudación. O sea, si le dejamos de pagar a los jubilados, vamos a poder repensar el recorte en la jubilación. Eso dijo el vice. Espacio de análisis a esta hora. Jonatas Campos nos acompaña. Hace parte justamente de Brasil de Fato en Pernambuco. Bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días, Marcela. Buenos días para todos que acompañan la señal de Telesur, para la diputada que estuvo ahí con usted en el estudio y estamos a la orden. Muchas gracias. Quiero preguntarte qué movimientos hay en las universidades y en las calles en este momento en tu país. Bueno, Marcela, ahora por la mañana en todos los estados brasileños ya hay protestas en ese paro nacional. Por la tarde, aquí en Pernambuco, por ejemplo, todas las entidades de estudiantes, de profesores, de maestros, ellos van a se concentrar en una sola protesta que va a ser, por supuesto, la más larga, la más grande del año aquí en Pernambuco. Y, por supuesto, que ese es esa es la primera grande manifestación en contra del gobierno Bolsonaro de año, desde que él fue nombrado presidente de Brasil. Por supuesto, hubo manifestaciones, pero la sociedad, más allá de la pauta principal,
porque ese paro nacional es un paro que acontece todos los años porque es llamado por la Confederación Nacional de los Trabajadores en Educación, como usted dijo. Pero con ese corte del presupuesto de las universidades, pasa que la sociedad toda, otras entidades, otros profesionales tomaron para sí esa protesta que va a ser, por supuesto, un teste muy grave para el gobierno Bolsonaro. Ayer mismo, el líder del partido de Bolsonaro en la Cámara Federal estuvo con Bolsonaro, con más 12 líderes. Ahí el líder dijo, no, esas son las palabras de él, el líder dijo que Bolsonaro iba a parar ese corte, no iba a hacer ese corte, y el líder anunció en sus redes sociales que no iba a tener un corte en las universidades, y una hora después, por una nota de prensa, el gobierno Bolsonaro contradice su propio líder en la Cámara de los Diputados. Es decir, es un gobierno que está con miedo de esas manifestaciones de hoy, y es un gobierno completamente desorganizado, sin un liderazgo, sin una lideranza. Es un momento muy grave, y yo creo que las calles hoy van a ser el primer gran teste de ese gobierno del Bolsonaro. Sabes que en redes sociales justamente estamos preguntando si echará para atrás el presidente Bolsonaro la medida luego de esta reacción en las calles. Hay un 50% que nos responde diciendo que directamente a Bolsonaro no le interesa el tema. ¿Qué pensás, Jonatas? Sí, por supuesto. Fíjate, el ministro de la Educación, Abraham Weintraub, es un tipo que demoniza a los maestros, los profesores. Es un tipo que, si tú metes en el YouTube sus charlas, es un tipo que dice que la educación brasileña está involucrada con comunismo, con entidades ocultas, cosas, tonterías increíbles. Y ese tipo es el ministro de la Educación. Entonces, es claro que el gobierno Bolsonaro, a él no le toca preocupación ninguna con la educación del pueblo. Y ese corte en el presupuesto es un corte muchísimo grave, porque ellos dicen que las universidades federales de Brasil, las 68 universidades federales, tienen mucha plata, mucho dinero. Pero eso no es verdad. Lo que es verdad es que la más grande parte del presupuesto de las universidades en Brasil tiene gastos fijos. O sea, en el presupuesto están los salarios de los profesores, de los maestros, están las pensiones de los profesores retirados, pensionados. Y bueno, de ese presupuesto total de las universidades, los rectores, los directores de esas escuelas, solo pueden manejar con 11%. Para pagar todo, investigaciones científicas, para pagar el mantenimiento, la luz eléctrica y el agua, todo. Entonces, lo que pasa es que en Brasil las universidades federales tienen poco dinero y saben manejar muy bien ese poco dinero, porque están ahí en esas universidades la más gran parte de las investigaciones científicas de Brasil. 60% de todas las investigaciones científicas de Brasil están en esas entidades federales públicas. Bueno, después de ellas, después de 60% de las universidades, es como grandes empresas hacen pesquisas como Petrobras, Vale de Rio Doce, y luego después es que están las universidades privadas. Entonces, es todo lo contrario a lo que dice Bolsonaro y su ministro Abraham Weintraub. Ellos dicen que las universidades tienen mucha plata, y todo lo contrario, las universidades tienen poco dinero y saben manejar muy bien. Por eso esa protesta se cambió en una protesta muy larga y está en todos los estados. Yo escuché la reporte, dijo que estaba como en 15 estados, pero eso se amplió demasiado. En todos los estados, en todas las capitales, habrán protestas y manifestaciones en contra del gobierno Bolsonaro. Muchas gracias, Jonatas. Hasta un próximo encuentro. Seguimos de cerca los hechos. De nada, Marcela.
Así están viendo entonces respuestas a nuestra pregunta. Un 33% dice nunca va a echar para atrás Bolsonaro esta medida, 17% dice sí y 50% dice no le interesa. Gracias a todos. Hasta la próxima.